Buenos días, hermanos. Con la gracia del Señor vamos a poder empezar a exponer la carta de Pablo a Tito y vamos a comenzar con los primeros 3 versículos de la carta. Con los primeros 3 versículos de la carta. Capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Oremos. Señor, queremos buscar tu rostro en este momento, Señor, para darte las gracias por tu palabra, darte las gracias por esta carta, la cual es una gran ayuda para nosotros, para nuestra vida, para la iglesia, Señor. Pero queremos pedirte que nos ayudes, que vayas conmigo, Señor, en este proceso. No quiero avanzar un segundo si tú no estás conmigo. Ayúdame, Señor, a predicar con diligencia, con fidelidad y con denuedo tu palabra. Pero también dale corazones a cada persona que está aquí. Ábreles el entendimiento, Señor. Dale corazones enseñables para que ellos puedan aplicar tu palabra. No solamente escucharla, sino que aplicarla en su corazón y producir en ellos vidas santas y piadosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy en día, el perfil de un ministro evangélico es similar, lamentablemente, a la de una celebridad de los medios de comunicación, donde el propósito principal de estos hombres es verse externamente superiores, lucir los mejores suites, los mejores trajes y tener un perfil más elevado de cualquier otro miembro de su iglesia, los cuales centran sus predicaciones en un mensaje de la prosperidad, el cual es una creencia que sostiene que Dios recompensa con bienes materiales a quienes se lo merecen, o en otras palabras, a quienes dan más dinero. Ministerios como el de Joel Osteen son vistos por más de 7 millones de personas en más de 100 países alrededor del mundo. El perfil del ministerial de muchos predicadores hoy en día está basado en mensajes inspiradores que elevan la moral del hombre y les alimenta su mente con pensamientos positivos. Ministros que en vez de estudiar la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios, se enfocan en estudios de la comunicación y radio. ¿Para qué? Para poder predicar un sermón y hacer de él un espectáculo. Y esta es la triste realidad que podemos ver en la esfera cristiana evangélica en el mundo cristiano. Hoy por hoy se ha perdido, hermanos, la pureza del mensaje del evangelio. Los púlpitos están llenos de personas como Guillermo Maldonado, como Cash Luna, como Germán Ponce, como Sergio Enríquez y como Jorge López, que han diluido, que han falsificado el mensaje del evangelio. Y han tomado la cultura para poder ser más potables a las personas y así tener templos gigantescos llenos de personas que en su mayoría no conocen al Señor. Hermanos, en los últimos 30 años el evangelismo tuvo un crecimiento en Guatemala, tanto que este país tiene más evangélicos per cápita de Latinoamérica. El 40%. Y por cada iglesia católica se estima que hay 96 iglesias evangélicas. Y este solo es de 2007 al 2014. Los megatemplos de la iglesia Fraternidad Cristiana y Casa de Dios representaron una inversión de más de $100 millones.
Y en ambos casos estas iglesias aseguraron que esos fondos venían del producto de los diezmos de estas personas. Es por eso, queridos hermanos, Iglesia Antorcha, que es tan importante y de vital urgencia hoy en día el estudio y la exposición de esta pequeña pero poderosa carta a Tito, que contiene un manual de eclesiología claro y preciso de cómo debe ser un ministro de Dios y de cómo debe ser el orden en la iglesia de Dios. El trabajo de la iglesia hoy en día, hermanos, es predicar el evangelio verdadero, sin diluirlo, sin contaminarlo con la cultura y compartirlo exactamente como Dios exactamente lo ha dado y esperar que Dios haga la obra, hermanos. Si decimos lo que el mundo quiere escuchar, el mundo nos va a amar. Pero eso no es lo que necesita el mundo. El mundo necesita la predicación del verdadero evangelio. Eso es lo que necesita el mundo. Y la única manera de tener una iglesia para la gloria de Cristo, que es el tema central que yo le he dado a la carta, es solo cuando vivimos y predicamos el verdadero mensaje del evangelio. Pero cuando no pasa eso, obtenemos un caos. Y al final del camino lo que encontramos son sinagogas de Satanás. Pablo ha dejado a Tito en una labor ministerial tremenda en la isla mediterránea de Creta, cerca del final de su ministerio. Escribe esta carta probablemente junto a la carta primera a Timoteo, en su cuarto viaje misionero, después de su primer encarcelamiento en Roma, aproximadamente entre el año 64 y 66 después de Cristo. Esta isla de Creta es una isla relativamente pequeña, que se había convertido en una comunidad o una provincia romana. Y con ese hecho muchos judíos habían llegado a esa isla. Para el tiempo que Pablo envió esta carta a Tito, había una gran comunidad de judíos en ella. Y la preocupación de Pablo no era solo por una iglesia, sino que eran por las iglesias que se habían establecido en la isla. Pablo escribe esta carta para darles y recordarles las instrucciones a Tito, para que él pueda poner en orden las cosas que aún no estaban en orden, que hacían falta. Y para cuando Pablo escribe esta carta, Tito ya era un hombre maduro en la fe. Él ya había participado con Pablo en diferentes ocasiones en el ministerio. Tito, habiendo sido un discípulo nuevo en el Señor, es tomado por Pablo ahí en Antioquía. Y de ahí en adelante podemos ver que es mencionado 9 veces en la carta segunda a los Corintios. También participó en el ministerio de las recolectas de las ofrendas para la iglesia de Jerusalén, hermanos. Pablo no era un recién convertido, Tito. Participó también es mencionado como su hermano y como su compañero en el 8:23 de 2 Corintios también. Lo vemos acompañando a Pablo en el concilio en Jerusalén, según Gálatas 2. Recordemos, hermanos, que Tito era un gentil, según Gálatas 2:3, y creemos que fue Pablo quien nos llevó a la fe a este joven Tito, como lo vemos en Tito 1:4. Dice, hablando de Tito, que él es su verdadero hijo en la común fe. Así que podemos ver claramente que Tito debía resolver los problemas que habían en Creta. Y no era una tarea nada fácil, hermanos. Tito tenía un reto muy grande en resolver los errores doctrinales que habían en ese momento. Situaciones que estaban ocurriendo en esas iglesias, errores que estaban amenazando a las iglesias en ese lugar. Y estos errores, hermanos, tenían que ver con los judaizantes. Podemos ver lo que dice 1:10 de Tito. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades engañadores, mayormente los de la circuncisión. Pero Pablo le dice a Tito que debía instruir lo que vemos en el versículo 14. Tito, no atendiendo a las fábulas de estos hombres, ni a los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así que Tito está tratando con errores doctrinales que tenían que ver mucho con lo que Pablo a lo largo de su ministerio había tratado, los judaizantes.
Y lo que encontramos una y otra vez a lo largo de esta pequeña carta son temas concernientes al mensaje del Evangelio, al verdadero Evangelio. Y Pablo le dice a Tito, quiero que establezcas estas iglesias en la verdad de la pureza del mensaje del Evangelio. Y quiero que le recuerdes, Tito, lo que el Evangelio es, lo que el Evangelio dice y cómo el Evangelio debe ser vivido. Y lo más importante para Tito era establecer esas iglesias a través de la verdad del Evangelio. Y esta es la gran necesidad, hermanos, de nuestras iglesias hoy en día, de nuestra iglesia. Que las iglesias sean establecidas y fundamentadas en la verdad del verdadero Evangelio. Que sepamos qué es el Evangelio como miembros. Que prediquemos cómo se predica y cómo se vive. Y que no tratemos de hacernos al mismo molde de este mundo, sino realmente a la pureza del Evangelio. Y vamos a recordar un poco el bosquejo de la carta. Capítulo número 1. Tenemos el deber de una iglesia en su ordenación, según el bosquejo que di en la introducción, que trata de asuntos acerca del orden de la iglesia. Capítulo número 2. Tenemos el deber de una iglesia en la predicación de la palabra. Vemos Pablo cómo le está animando a Tito que predique la sana doctrina para producir en ellos vidas santas y piadosas. Vimos en el capítulo 3 el deber de una iglesia en hacer buenas obras. Y aquí vemos asuntos que tratan de cómo el cristiano debe vivir para con los demás. Y Pablo comienza desde el primer versículo ahorita, instruyendo a Tito con esta salutación que es una de las más largas y ricas en doctrina de todas las salutaciones de Pablo que escribió. Hermanos, y lo que Pablo va a decir en estos primeros versículos, escuchen bien, son de gran ayuda para Tito. Pablo continúa discipulando a Tito en la manera de este saludo. Pablo le está diciendo, Tito, quiero que le recuerdes desde el principio que esto es como yo pienso de mí mismo y del ministerio. Y por lo tanto, esto es fundamental para la tarea titánica que te he encomendado. Y vamos a ver en esta mañana, con ayuda del Señor, una cosmovisión bíblica del ministerio. Cada uno tiene el bosquejo en este momento y tenemos 4 puntos fundamentales en el ministerio de Pablo. El llamado al ministerio de Pablo, número 1. Número 2, la esencia del ministerio de Pablo, en el número 2. Número 3, la tarea en el ministerio de Pablo. Y número 4, la meta del ministerio de Pablo. Y tenemos 4 aplicaciones al final. Así que vamos a comenzar, hermanos, con el primer punto, el llamado de Pablo al ministerio. Leamos nuevamente el versículo número 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Nos vamos a enfocar, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Hermano, como primer punto, es importante ver cómo se miraba Pablo. Cómo se miraba Pablo a sí mismo en su ministerio. Cuál era su identidad. Y este primer versículo nos ayuda a entender este punto en 2 frases. Primero, Pablo se muestra como un siervo de Dios. Esto habla de su misión. En segundo lugar, dice que es apóstol de Jesucristo. Esto habla de su autoridad, de la autoridad con la que Pablo tenía su ministerio. Cuando Pablo se describe, hermanos, a sí mismo como siervo, él usa la palabra siervo de Dios. Y esta palabra, siervo, es la misma para la palabra esclavo. Pero no para cualquier palabra esclavo. Este término se usaba mayormente para los esclavos de mayor categoría en la servidumbre que había en aquel momento. Pablo no se está poniendo como un conserje, sino como el más bajo de todos los servidores que habían en ese momento. Era de un esclavo que se entregaba a la voluntad de otro. Pablo vivía en completa sumisión y tenía muy claro a quién él servía. Y no era cualquier persona, no era cualquiera. Pablo servía al Dios Todopoderoso, al Dios Supremo, Omnipotente e Invisible. Pablo se miraba a sí mismo, hermanos, como el esclavo de menor valor sirviendo al Dios Creador. Así se miraba Pablo.
Pablo vivía para servir a Dios y a sus hermanos, pero lo que hacía, lo hacía de una forma humilde. Él había visto su pobreza espiritual. Él había visto su necesidad. Él había visto que era pobre en espíritu. Pablo había visto su pecado y de dónde lo había traído el Señor. Pablo era un hombre manso y humilde que no tenía aires de grandeza. Él servía a otros no como a un rey, no como un rey sirviendo a otros. Él lo hacía como un esclavo. Él no solo decía, hermanos, que era un esclavo. Él pensaba así y vivía de esa forma. No decía que era siervo de Dios porque estaba de moda. Él no tenía un perfil alto como hoy en día muchos ministros que quieren ser reverenciados hoy en día, aún en nuestras propias iglesias. Que no puedes acercarte a ellos sin previo aviso. No puedes abrazarlos, no puedes tocarle el hombro. No puedes dirigirte a ellos porque son muy distinguidos, que el más distinguido que los demás. Qué absurdo es escuchar de hombres hoy en día esto de ministros. Cuando Pablo era apóstol que fue escogido por el Señor, que fue preparado personalmente por Cristo, que vemos cómo está hablando aquí de sí mismo, como el más bajo de los esclavos en la escala de la servidumbre. Alguien que había perdido su propia voluntad y la había entregado a su amo. Recordemos que todo esto que está pasando en la vida de Pablo en su ministerio fue por gracia y por la obra de Dios. Es por la obra del Evangelio en la vida de Pablo. Cuando pensamos en Pablo, hermanos, debemos recordar quién es Pablo. ¿Quién fue Pablo antes de su conversión? Hombre arrogante, fariseo, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, celoso en su religión, discípulo del gran maestro judío Gamaliel, perseguidor de la iglesia en su celo por obedecer. En cuanto a su vida práctica, irreprensible. Pero un momento, ¿estamos hablando de la misma persona? Sí, hermano, estamos hablando de la misma persona. Esto es lo que hace el Evangelio, hermanos. Así podemos ver cómo el Evangelio derriba la grandeza de los hombres y les da una nueva vida. Ahora Pablo ha dejado su perfil súper elevado y ha tirado todo eso a la basura. Ahora se describe a sí mismo como un esclavo de la más baja categoría de servidumbre. Y ha entregado ahora su voluntad para hacer la voluntad de su nuevo amo Dios. Hermanos, el Señor trató con la vida de Pablo, no solamente perdonándole sus pecados, sino que también cambiándole su corazón, hermano, su mente, sus pensamientos, su cultura, su forma de ser. El nuevo nacimiento fue radical en la vida y en el alma de Pablo. Hermanos, si queremos saber qué tan radical es el nuevo nacimiento, echémosles un ojo a este siervo, a este esclavo del Señor. Recordemos, hermanos, que antes de haber sido esclavo de Dios, era esclavo de Satanás. Pero ahora este hombre había sido comprado con sangre y vino a ser esclavo por voluntad, ligado a su nuevo dueño. Miremos lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, Pablo se coloca en la escala más baja de servidumbre porque ahora conocía quién en realidad era. Ahora todos sus aires de grandeza y superioridad llena de títulos los ha tomado como basura. Y sabía que no tenía nada que ofrecer ahora a su nuevo dueño. Eso es pobre en espíritu. Pablo se había visto realmente como un esclavo de Dios. Y realmente quiero que entiendan algo, hermanos. Llamarse, identificarse como un esclavo, para Pablo realmente tenía un gran valor. Pero no por lo que hacía, sino que a quién se lo hacía.
Pablo, al mirarse como un esclavo de Dios, lo hacía tener el perfil más grande del universo, hermanos. No por quién era Pablo, sino por quién era su amo. Eso es. Servir a Dios era su mayor honor, hermanos. Y John MacArthur, en su comentario de Tito, dice de Pablo: Pablo estaba en servidumbre completa. De los propósitos que tenía no eran suyos, ni tenía un plan ingeniado por él mismo. Todo en su vida estaba sujeto a su Señor. En cada pensamiento, en su aliento de vida, en cada esfuerzo, se encontraba bajo el dominio de su amo Dios, dice John MacArthur, hablando de este pasaje. Qué tremendo, hermano. Así hablaba Pablo de sí mismo, como un esclavo de Dios. Pero en la segunda frase se muestra a Pablo como apóstol, enviado de Jesucristo. Y esto habla de su autoridad, de autoridad. La palabra apóstol que usa Pablo significa simplemente, es una palabra simple que significa enviado. Tiene la idea que es un enviado, delegado o embajador. Y lo que lo hace importante a esta palabra de apóstol, de enviado, era que era enviado de parte de ¿quién? De Jesucristo. Esto es lo que hace importante esta palabra. La palabra apóstol es simple, es un enviado. Pablo era un representante de Jesucristo y esto le daba la autoridad para plantar y ordenar ancianos en las iglesias locales. Pablo no era apóstol por sí mismo, él no se autodenominó apóstol, sino que fue nombrado por Jesucristo. Hoy en día, hermanos, hoy en día podemos ver en medio del mundo evangélico que cada año hay más pastores que se están denominando apóstoles de Jesucristo. Y no como se usa el término enviado normalmente, sino como lo usa Pablo aquí en este pasaje, directamente del Señor. Hombres vanos, ansiosos de ganancias deshonestas, engañadores, mentirosos, corrompidos, que llenan de fábulas sus púlpitos, que usan la palabra de Dios para tener imperios religiosos hoy en día, haciéndoles creer a sus seguidores que han recibido su oficio directamente de Jesucristo, recibiendo revelaciones directas de Dios y poniendo esas revelaciones sobre la palabra y la autoridad de la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos hoy en día. Pero recordemos que nosotros creemos que la Biblia es muy clara cuando habla de la no continuidad del don apostólico como eran los discípulos de Cristo. Tenemos claras enseñanzas que el don del apostolado fue utilizado como fundamento para llevar el evangelio del reino de Dios por medio de la predicación de la palabra, utilizando actos, milagros y actos sobrenaturales para mostrar su autoridad divina y poner los fundamentos de la doctrina de la iglesia. En Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús misma la piedra angular. Entendemos, hermanos, claramente que el fundamento de una casa o de cualquier cosa solo se pone una sola vez y después se edifica. Es por eso que creemos que hoy en día el don del apostolado, como lo ejercieron los discípulos del Señor, ya no existe. Y claro, en un sentido, hermanos, todos somos enviados. Todos somos enviados, pero no somos enviados directamente de Cristo. Ahora, así que Pablo, siendo el último de los apóstoles, dice en 1 Corintios, es un pasaje muy importante, 1 Corintios 15, 3 al 9. Voy a leerlo rápidamente. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después, escuchen bien, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, escuchen, como un nacido fuera de tiempo o un abortivo, se me apareció a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios.
Pablo dice que es el último de los apóstoles y el más insignificante, no siendo digno de ese título porque persiguió a su iglesia y porque sabía qué clase de pecador era. Pablo vuelve a hablar de su apostolado diciendo que es el último, pero al mismo tiempo que habla de su apostolado se está poniendo como el más bajo e indigno de todos. Qué tremendo. Y todo esto, hermano, es por la gracia de Dios. No era que Pablo era mejor que los demás hermanos. No era que Pablo era mejor que los demás que estaban alrededor ahí, sino que es por la gracia de Dios en la vida de Pablo. Por la misericordia de Dios, hermanos. Pablo fue enviado por Jesucristo mismo para predicar el evangelio a los gentiles. Y esta declaración, escuchen bien, esto es muy importante, esta declaración es muy importante y propicia en la introducción de esta carta que le envía a Tito. ¿Por qué? Tito sabía muy bien quién era Pablo. Pablo no tenía que recordarle a Tito quién era. Pero este escrito era el respaldo, escuchen, para que Tito pudiera hacer su trabajo en la isla de Creta. Para que Tito pudiera ordenar ancianos en la isla, ahí en las iglesias de la isla. Posiblemente Pablo conocía muy bien los pensamientos de los judaizantes y falsos hermanos. Sabía que posiblemente más de alguno se le opondría a Tito y le diría: ¿y tú quién eres, Tito, ¿y tú quién eres para determinar quién está cualificado y quién no lo está para ser anciano? ¿Quién eres tú para imponernos a estas cosas? Pero Tito podía sacar esta carta y mostrársela a todos. Y sabían quién era Pablo y la autoridad que Dios le había dado a Pablo. Así que esta carta es muy importante y muy necesaria para Tito. Tito había visto la necesidad de que ese respaldo escrito de parte de Pablo fuera un fundamento para la obra que él tenía que hacer en la isla de Creta. Hemos visto en primer lugar, hermanos, cómo Pablo se miraba a sí mismo, un esclavo en total sumisión a la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, como un enviado, como un embajador de parte de Jesucristo. Pero ¿para qué trabajaba Pablo? ¿Cuál era su objetivo principal? ¿Cuál era la esencia de su ministerio? ¿Cómo entendía Pablo su rol ahora que está en Cristo? ¿Cuál era la necesidad más grande de Pablo? Y llegamos al segundo punto del sermón y vemos la esencia de su ministerio. La esencia de su ministerio. Dice el versículo número 1, continuamos: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y esta fase nos vamos a enfocar conforme a la fe de los escogidos de Dios. Pablo vivía para alcanzar a los escogidos de Dios, hermanos. Pablo reconocía en primer lugar y como prioridad de su ministerio llevar el evangelio a los pecadores y así alcanzar a los escogidos de Dios. Dice el texto: conforme o para la fe de los escogidos. Más literal. La esencia del ministerio de Pablo, hermanos, era extender la fe de los escogidos. El evangelismo mismo era la esencia del ministerio de Pablo, del apostolado de Pablo. El trabajo que Pablo tenía era predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. El evangelio para traer a los escogidos de Dios a la fe en Cristo Jesús. Esta era la esencia del ministerio de Pablo. Miremos Romanos 1:1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para propósito el evangelio de Dios. Romanos 1:15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el evangelio, tanto a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 15:15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlo recordar, por la gracia que de Dios me es dada,
versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificado por el Espíritu Santo. 1 Corintios 9, 16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Efesios 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Así se miraba Pablo, hermano. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo, discipulando a Timoteo, su hijo en la fe, también dice, segunda carta de Pablo a Tito 2:7 al 10, considera lo que te digo, Timoteo, y que el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? Del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Escuchen el sentimiento de Pablo por el evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Este era la esencia del ministerio de Pablo. Pablo, hermanos, pensaba, vivía, respiraba, platicaba y predicaba el mensaje del evangelio. Pablo sabía muy bien que el método que Dios había revelado para salvar a sus escogidos era la palabra de Dios, era el evangelio. Así que Pablo, hermanos, no se apartó ni a derecha y ni a izquierda en esta labor. En plazas, en campos, en barcos, en cárceles, frente a reyes, frente a gobernantes y multitudes personalmente por medio de cartas, Pablo vivía y sufría para alcanzar a los escogidos de Dios. Pero ¿qué quiso decir Pablo cuando dice escogidos de Dios? ¿Qué significa eso de escogidos de Dios? Significa que Dios quiere dar gracia salvadora por medio de Jesucristo solo a cierto número de personas, las cuales Él escogió desde antes de la fundación del mundo para que sean salvas, únicamente por gracia, únicamente por fe y únicamente por Jesucristo. Y que el resto de la humanidad, después de la caída de Adán, les dejó Dios con toda justicia a continuar con sus pecados, por lo cual de forma justa sufrirán muerte eterna, que es el pago merecido. Eso es ser escogido de Dios. Pablo habla claramente e incansablemente acerca de esta doctrina a lo largo de todos sus escritos. Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Bendito sea el Dios, en Efesios 1:3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuchen el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Segunda Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Estos son breves cantidad de versículos en las cuales Pablo habla de la elección y cómo Dios escoge para salvar a los pecadores. Pablo amaba la doctrina de la elección, ya que ahí se puede ver, hermanos, en la doctrina de la elección de Dios, ahí se puede ver de una manera sobrenatural la misericordia de Dios, salvando a delincuentes, depravados y merecedores, que solo merecen justamente el infierno eterno por sus pecados. En la elección no vemos injusticia, vemos misericordia. Pero algo muy importante que quiero resaltar, hermanos, es que Pablo no pensaba
como algunos hipercalvinistas, que para qué es necesario predicar el evangelio si ya están escogidos los salvos. Eso es una completa ignorancia y desobediencia al deber y al mandato de Dios de predicar el evangelio. Pablo no tenía ningún problema, hermanos, por conciliar estas doctrinas de la soberanía de Dios en la salvación de pecadores y al mismo tiempo la responsabilidad humana que tenemos de predicar el evangelio y de que los pecadores obedezcan y crean en el evangelio. Hermanos, pero Pablo no solo trabajaba para alcanzar a los escogidos de Dios, ni obraba solamente para alcanzarlos a ellos, sino que Pablo obraba para el crecimiento de los elegidos de Dios también, para la edificación de ellos. Y es así como vamos a pasar al punto número 3, la tarea de su ministerio. ¿Cuál fue la tarea que Pablo continuó a hacer después de que alcanzaba con el evangelio a los escogidos de Dios? Dice el texto, la parte B del texto, conforme, bueno, vamos a leerlo todo nuevamente. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y esta es la parte que nos interesa. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y el conocimiento, escuchen bien, de la verdad que es según la piedad. Hermanos, la tarea no terminaba con la proclamación del evangelio y el alcance de los escogidos. Pablo entendía que su tarea, después de ese paso esencial en su ministerio, era cumplir el compromiso y la gran comisión, que era edificar a aquellos que habían creído, enseñándoles todo el consejo de la palabra, para que pudieran ser santificados. Pablo no solo trabajaba para llevarles el evangelio a los escogidos, sino para instruirlos en la fe también, hermanos. Estos que habían creído necesitaban ahora crecer en la gracia y el conocimiento de la verdad. Dios quiere que sus hijos lleguen, escuchen bien, al pleno conocimiento de la verdad. Y esta convicción estaba marcada en todo el ministerio de Pablo. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Salvación y edificación. El propósito de Pablo era llevar el evangelio a los escogidos de Dios, pero después que esto creían, era educarlos, instruirlos, guiarlos, enseñarles todas las cosas que Cristo había mandado. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? El propósito de Pablo, hermanos, era educarlos, instruirlos, para que ellos pudieran tener vidas santas y piadosas. Ese era el propósito de Pablo. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, hermanos, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, la edificación de los escogidos de Dios tenía una meta. Pablo no los quería llevar al pleno conocimiento de la verdad para tener un montón de cerebritos en la iglesia. Pablo no quería enseñarles los misterios que le habían sido revelados para tener una iglesia llena de teólogos solamente. Lo que Pablo deseaba, hermanos, y su meta era llevarlos a la verdad, que es según la piedad. Miremos unos versículos adelante, Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hermanos,
Esta es la enseñanza de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia. La sana doctrina produce santidad. Recordemos este punto que es muy importante, hermanos, y quiero hacer un énfasis en esto. La fe cristiana da como resultado la verdadera santidad y está diseñada para conducir a cada escogido de Dios a la verdadera piedad práctica. Este es el propósito, hermanos. Ser hombres instruidos en la fe exige, hermanos, pureza de corazón. El propósito del conocimiento de la verdad es producir la piedad en la vida de la iglesia. ¿Y cuál es el instrumento que Dios utiliza? Es su palabra, hermanos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué nos congregamos para escuchar la palabra de Dios cada jueves? ¿Por qué tenemos estudios de Apocalipsis? ¿Por qué nos reunimos en la escuela dominical para estudiar el proyecto de la vida? ¿Por qué nos reunimos cada primer día de la semana? ¿Por qué estamos aquí en esta mañana escuchando la palabra de Dios? Hermanos, es para estar fundamentados en la verdad. Es para estar fundamentados en la verdad, hermanos. Y este es el medio que Dios ha establecido para nuestra santificación. Es como así podemos crecer en nuestra santificación por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, escuchen bien, Pablo nuevamente, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. Conducirlos, escuchen bien, nuevamente, al pleno conocimiento de la verdad. Es llevar a estar firmes en la fe, hermanos, y no ser engañados fácilmente. Dios, hermanos, no quiere un pueblo lleno de ignorantes que son arrastrados por cualquier doctrina de hombres. Dios quiere un pueblo con conocimiento de Él para que puedan vivir en santidad. Nuestro gran Dios y Salvador, hermanos, ha elegido a sus hijos para este propósito, para vivir en santidad y producir en ellos una piedad práctica. Escuchen bien, y quiero poner un énfasis en esto, hermanos. Esto es muy importante. No quiero pasar este momento para hacer este énfasis en cada uno de sus pensamientos y en cada uno de sus vidas. Un evangelio que no produce santidad en la vida no es el evangelio verdadero. Escuchen bien. Siempre la predicación del verdadero evangelio y la palabra de Dios conducirá a las personas vidas transformadas que empezarán a crecer en santidad y piedad. Todo aquel que ha sido justificado siempre es santificado. Nadie puede decir que ha sido justificado y no ser santificado, hermanos. Mirar a un cristiano verdadero, hermanos, es mirar a una persona apartado del pecado. Es ver a una persona que está creciendo en amor para con Dios y para con los demás, hermanos, y para con todos. Eso es piedad. Eso es la verdadera piedad, hermanos. Pablo no solo trabajaba para llevar entonces a los escogidos de Dios el evangelio. Pablo también trabajó para edificarlos y fundamentarlos en la verdad. Solo así, hermanos, podían los escogidos conformarse a la imagen de su Hijo Jesucristo por medio del conocimiento de la verdad. Pero el ministerio de Pablo no finalizaba con la edificación del pueblo de Dios. Y es así como llegamos al último punto del sermón. La meta de su ministerio, hermano. La meta de su ministerio. Dice versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, en la esperanza de la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pablo, hermanos, tenía como meta final llevar
esperanza de la vida eterna. Pablo sabía que la finalidad de su ministerio era llevar ánimo, consuelo en la base de una esperanza garantizada por Dios de vida eterna. Pablo quería que los escogidos de Dios supieran que no estábamos solos aquí en esta vida sin esperanza. Todo el fundamento en su ministerio tenía como meta llevar a los creyentes a pensar, a confiar en la realidad de que cada uno alcanzaría la vida eterna, hermanos. Y cuando Pablo habla de la esperanza, no tiene nada que ver con incertidumbre aquí, en esta palabra. Cuando Pablo usa la palabra esperanza, no tiene nada que ver con incertidumbre. Recordemos que en el momento en que confiamos en el Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y nos arrepentimos delante de Dios, tenemos vida eterna. Como posesión presente, actual, la vida eterna es inmediata. Miremos lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tendrá vida eterna. No. Tiene vida eterna y no vendrá condenación. Basá, pasado, muerte, vida. Gloriosa promesa de Dios, hermanos. Hermanos y hermanas, si usted ha depositado su confianza en Dios, se ha arrepentido para con Dios y ha puesto su confianza únicamente en Jesucristo, usted usted tiene vida eterna sin lugar a dudas. Esto no es negociable y tampoco es algo incierto. Es una realidad concreta en el alma de cada hijo de Dios. Le pondré una ilustración. Todos saben que pronto seré padre de una hermosa niña que se llama Yania, ¿verdad? Supongamos que soy millonario y tengo muchos quetzales, que no los tengo, ¿verdad, hermano? Pero imagínense que soy rico. Y pensamos con mi amada esposa, bueno, van a nacer Yania, abramos un fideicomiso para Yania de 50 millones de quetzales. Para cuando ella sea mayor de edad y nosotros faltemos, no le falte nada. Así que nos vamos al banco con mi amada y abrimos el fideicomiso en nombre de ella por 50 millones de quetzales, que son suyos y le pertenecen a Yania. Pero la pregunta es esto: ¿puede ella gozar de ese beneficio ahora o en los próximos 17 años? Los beneficios completos. No, ¿verdad? La respuesta es no. Ella no podrá gozar de ese beneficio completo. En un sentido. Pero claro, ella va a poder tener la escritura del fideicomiso, recibir los estados de cuenta con el informe que ha generado los intereses de ese dinero. Y claro que ella va a estar feliz de tener ese fideicomiso. Pero en realidad ella no va a poder disfrutar de ese dinero literalmente hasta el día que ella cumpla su mayoría de edad. Pero ese dinero es suya desde el momento que mire la luz del día. Es de su propiedad. Y es seguro que es de ella. ¿Me entienden? En un sentido, hermanos, pero no igual, pero en un sentido similar, así es con nosotros. Desde que nacemos de nuevo, por el poder sobrenatural de Dios, tenemos vida eterna. Y aunque no la podemos disfrutar en una forma práctica y completa, es algo que ya tenemos, es seguro y real, no hay ninguna duda. Nosotros tenemos la vida eterna, pero no en una forma práctica y completa. Y quiero que miremos, que pensemos en algo. Toda la palabra de Dios asegura que cada cristiano tiene vida eterna y que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y tenemos una morada eterna en los cielos garantizada, hermanos. Ya la tenemos, no es algo incierto, pero la realidad es que no la disfrutamos aún en una forma práctica y completa. Esa es la forma en que Pablo está hablando. Hermanos, pensar en esta esperanza es algo sublime realmente. Pensar que un día estaremos eternamente gozando de nuestro Redentor por una eternidad es increíble. Por eso, hermanos, nuestro pensamiento debe estar centrado en los cielos y vivir en esta tierra como peregrinos y extranjeros, sabiendo que pronto estaremos con nuestro Señor Jesucristo por una eternidad. Esta es la esperanza
de la que está hablando Pablo. Esta es la esperanza con la cual Pablo quería que cada escogido de Dios que creciera en la verdad, que fuera santo y piadoso, se fundamentara en que no todo está en esta tierra. Nosotros tenemos vida eterna y al final de nuestros días estaremos con Cristo. Así que Pablo está diciendo a cada cristiano, tiene la esperanza en el sentido de que estamos esperando la vida eterna en su manifestación final. Cuando estaremos, hermanos, con el Señor eternamente, recibiremos cuerpos glorificados y quedaremos para siempre libres de pecado, de enfermedad, de dolor, de sufrimiento y de muerte. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, escuchen bien hermanos, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y más adelante Pablo le dice a Tito en 3:7, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme a qué, hermano, ¿a qué base? A la esperanza de la vida eterna, hermano. Pablo quería que cada escogido escuchara el evangelio, fuera salvo, después empezar a crecer por medio del conocimiento de la verdad para producir en ellos vidas santas y piadosas, pero toda esta vida nueva que tendrían aquí en la tierra fuera fundamentada en la vida eterna, la cual es una esperanza verdadera. ¿Y por qué? Aquí la palabra es muy importante. ¿Por qué es una promesa verdadera? Miremos el texto nuevamente. Dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermano, la esperanza es cierta porque Dios la prometió. Nada, escuchen bien hermanos, nada es más seguro y verdadero que la palabra de Dios, que no miente, que no puede ser engañado y que no puede engañar tampoco. No hay absolutamente ningún riesgo en creer lo que dice la palabra de Dios. Y no hay nada más lógico y nada más razonable para una criatura que creerle a su Creador. Escuchen lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra es verdad. Salmos 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrosilada o íntegra la palabra de Jehová. Salmos 119:160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo tu juicio de tu justicia. Primera Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Segunda Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Esta esperanza, queridos hermanos, no está basada en cuentos de hadas, en suposiciones, en presuposiciones o en dudas. Esta esperanza está basada en la verdad que salió de la boca de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, es íntegra, es perfecta, es fiel, es verdadera. Si hay algo, hermanos, seguro y verdadero en este universo, es lo que ha dicho Dios que hará. Nuestro gran Dios y Salvador es digno de toda nuestra confianza, hermanos. Así que, hermanos, Dios prometió la vida eterna, dice también, continuamos con el texto, antes de los tiempos eternos. ¿Qué tiempo es ese? ¿A qué época habla Pablo en este pasaje? Bueno, Pablo está hablando que Dios decidió en la eternidad pasada dar vida eterna a todos sus escogidos, a todos los que creyesen en Cristo Jesús. Y lo que Él ha decidido es igual a una promesa, hermanos. Dios en la eternidad pasada creó un plan de redención para escoger y salvar a un pueblo, para entregárselo a su Hijo. El decreto de Dios es verdadero, hermanos. Esto es una doctrina en la cual debemos aferrarnos. Y alguien que no entiende y no cree esta doctrina no puede ser cristiano. Alguien que duda en la palabra de Dios, en la fidelidad de la palabra de Dios, en la verdad de la palabra de Dios, no es un cristiano.
Y termina Pablo diciendo, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pausa, hagamos una pausa aquí. Dice Pablo que Dios prometió la vida eterna, pero que a su debido tiempo manifestó por la predicación de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Pablo está diciendo que Dios había ocultado la promesa de la vida eterna hasta que manifestó su mensaje. El mensaje del evangelio que manifestó en los tiempos del Señor Jesús. Dios planeó la salvación antes que existiera el universo, antes que existiera la vida, antes que existiera la fundación, antes que existiera la creación, antes de la formación del mundo y de todo lo que conocemos. Y a su debido tiempo fue manifestado apropiadamente a través de la encarnación del Hijo eterno de Dios. Hebreos 1:1 en adelante dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermano, la clave de todo esto es Jesucristo. Él vino, Él se encarnó, Él se humilló a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y tomó la muerte, y no cualquier muerte, sino que la muerte de cruz, siendo abandonado por su propio Padre, a causa de llevar nuestros asquerosos pecados en el madero. Y recibió la ira de Dios por ellos. Y ahora nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho a través del tiempo y a través de la historia. Y esa es la confianza que Pablo, hermanos, quería llevar, que tenía en su ministerio. Él sabía, escuchen bien, él sabía lo que Dios es. Segundo, Pablo sabía lo que Dios hizo para salvar a sus escogidos. Y tercero, y lo que Dios está haciendo y hará en el futuro, porque Él es Dios. Nuestro Dios, amados hermanos, es verdadero, maravilloso, grande y poderoso Salvador. Y Pablo finaliza el versículo 3 diciendo que esta esperanza de la vida eterna que se manifestó a su debido tiempo fue dada por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, dice Pablo. Miremos lo que dice Efesios 3:1 al 7. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación que me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Y escuchen bien, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, de la cual, escuchen bien, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo concluye, hermanos, que el único medio que Dios ha utilizado para revelar, para hacer visible la vida eterna, es por medio de la predicación y por medio del don que había dado en él por la gracia de Dios y por la predicación, por esa labor de buscar los escogidos de Dios. Y ese misterio, ese tesoro escondido que Dios lo había ocultado en otros tiempos, puede ser revelado, hermanos, a las personas solo por medio de la predicación. Y Pablo sabía que ese era un trabajo dado por orden de Dios, nuestro Salvador. Y Pablo, hermanos, hacía todo este trabajo voluntariamente. Así como Pablo había recibido por gracia su salvación, así por gracia él tuvo el gran privilegio de ser un embajador, un pregonero del Evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo, hermanos. Como conclusión, hemos visto, hermanos,
un saludo de Pablo y en estos 3 primeros versículos una cosmovisión bíblica del ministerio. Y vimos en primer lugar que Pablo vivió siendo un esclavo para servir a Dios y a sus hermanos. Pablo vivió con el propósito fundamental de predicar el evangelio para alcanzar a los escogidos de Dios de toda lengua y nación. Pablo vivió con la tarea de enseñar todo el consejo de Dios y así edificar a los elegidos de Dios para producir en ellos vidas santas y piadosas. Pablo vivió para llevar ánimo, consuelo y esperanza en la vida eterna que Dios ha prometido, hermanos. Esto hemos visto en estos versículos. Hermanos, este es un ejemplo claro de cuál debe ser nuestra cosmovisión del ministerio que Dios ha dado a nosotros como miembros, a la iglesia también. Nosotros tenemos que vivir, si somos miembros, si somos diáconos, si somos pastores, y somos predicadores, cualquier ministerio que tengamos, tenemos que vivir conforme a esta cosmovisión del ministerio. Servir a Dios y a nuestros hermanos. Servir para llevar el evangelio a los perdidos. Crecer en el conocimiento de la verdad para producir en nosotros vidas piadosas y santas. Y aguardar la esperanza de la vida eterna y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y tengo 4 aplicaciones para terminar, hermano. Y ustedes lo tienen en sus hojitas, ¿verdad? Y vamos a hacer 3 preguntas. 4 aplicaciones con 3 preguntas que van directamente a su corazón. Hoy, hermanos y hermanas, quiero hablarle a su corazón. Quiero que sea honesto consigo mismo. La primera aplicación es: ¿cómo piensas de ti mismo en tu llamado al ministerio? Pablo, hermano, se miraba a sí mismo como un esclavo de la más baja categoría de servidumbre. La pregunta es: ¿cómo te ves tú? ¿Cómo sirves tú? Si limpias las sillas, si lavas los baños, si le das jalón a otros, si pones tus bienes para el servicio del Señor, si aún predicas la palabra. ¿Cómo nos vemos nosotros mismos? ¿Nos vemos realmente como esclavos de la más baja escala de la servidumbre, hermanos? ¿O nos vemos como gran cosa? Nos sentimos que somos mejores que otros porque hacemos aquí y allá por todos lados. Hermanos, ¿tenemos un mejor concepto de nosotros realmente? Escudriñemos nuestros corazones. ¿Cuál es tu perfil? ¿Qué piensas de ti mismo? Muchos pueden estar sirviendo, ser esclavos en esa forma, pero no están sirviendo como esclavos, están sirviendo como reyes, que son mejores que otros. Esa no es la forma de servir. La forma de servir, hermano, es poniéndonos de la forma más baja que cualquier persona aquí en este salón. Pero así estás sirviendo tú. Esa es la pregunta. ¿Cómo te miras a ti mismo en el ministerio? Pablo pensaba, vivía y servía pensando que era el más bajo de los pecadores. Él miraba al ejemplo por excelencia a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y hemos estado hablando de Pablo, de cómo se miraba a sí mismo, pero Pablo tenía un gran ejemplo, Jesucristo, hermano. Es nuestro mayor ejemplo de humildad, de servicio, de entrega, de olvidarse de sus propios placeres o de sus propios beneficios en la tierra y concentrarse en servir a un pueblo y rescatarlo. Esa es la forma en que debemos de servir nosotros, hermano. Como Cristo sirvió, como lo vemos en Marcos. Segunda pregunta: ¿qué lugar ocupa en tu vida al compartir el evangelio con los perdidos? Quiero verte a tus ojos. ¿Qué lugar ocupa en tu vida la predicación del evangelio a los perdidos? ¿Tiene como propósito fundamental en tu vida la proclamación del evangelio? Quiero que pienses en algo. Jesucristo te salvó para un propósito esencial, hermano, y es predicar el evangelio. Hermano, estoy seguro que tienes una familia y en esa familia hay personas que aún no son salvas y posiblemente en esa familia hay entre ellos escogidos de Dios, y esos escogidos, hermano, solamente se van a salvar si les predicas el evangelio.
No hay otra forma. Dios ha escogido la predicación del Evangelio para salvar a sus escogidos. Hermanos, debemos arrepentirnos de nuestra falta de amor por los perdidos. Pablo vivió por ellos para llevarles esperanza de la vida eterna. Pero Jesucristo nuestro Señor murió por ellos. Pablo vivió por ellos, pero Jesucristo murió por nosotros, hermanos. Es lo mínimo que podemos hacer, vivir nuestras vidas para testificar de las maravillosas grandezas del Evangelio. Hermanos, si Dios te ha salvado es para que proclames su mensaje y así alcanzar a los escogidos de Dios. Despertemos ahora, hermanos. Hoy es un buen momento. En tu casa pueden haber escogidos de Dios. Ve y predícales el Evangelio. Tercera pregunta. ¿El conocimiento de la verdad está produciendo santidad y piedad en tu vida? Quiero hacerla nuevamente. ¿El conocimiento de la verdad está produciendo santidad y piedad en tu vida? Piensa un momento. ¿Cuánto llevas en Antorcha? ¿Cuánto llevas en Antorcha? ¿1 año? 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Estás creciendo en santidad? Porque estamos seguros que estás creciendo en conocimiento si sigues el plan que tienes como iglesia. Pero la pregunta del $1.000.000 es: todo el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios que has escuchado en todo este tiempo en Antorcha, ¿te ha llevado a crecer en santidad, la cual es manifestada por una vida piadosa? Responde dentro de tu corazón. Eso es lo que ha pasado en ti durante todo el tiempo que has estado en Antorcha, hermano. Y esta pregunta es serio y quiero que tengas mucho cuidado. No tomes a broma esto es serio lo que estamos hablando. ¿Ha producido la verdad un crecimiento de santidad y piedad en tu vida? Déjame decirte, hermano, que si el Evangelio no ha producido en ti una vida piadosa y santa, es muy posible que no eres un cristiano verdadero. Creer en un Evangelio que no da como resultado vidas transformadas no es el Evangelio verdadero. Evalúa tu vida. Es posible que hayas crecido en conocimiento y sabes con precisión las doctrinas de la gracia, pero es posible que ese conocimiento no haya producido en ti santidad y piedad práctica. ¿Estás creciendo en amor hacia tus hermanos? ¿Estás creciendo en servicio a otros hermanos? ¿Estás deseando pasar tiempo con tus hermanos? ¿Estás poniendo en práctica la piedad? Ten cuidado, ten mucho cuidado. Puede que sea un teólogo nada más y esté muerto aún en tus pecados. Estar en una iglesia reformada no quiere decir que tú eres reformado. ¿Tienes una vida reformada por el Evangelio? El Evangelio produce vidas transformadas que anhelan santidad y piedad práctica, hermanos. Y esa es una verdad clara en toda la palabra de Dios. Y para finalizar, hermanos, aferrémonos. Quiero traer esperanza también. Quiero confrontarles. Quiero que examinemos nuestros corazones. Quiero que apliquemos la palabra de Dios. Ese es el propósito de este mensaje. Aplicar en nosotros la palabra de Dios. Pero también quiero, hermanos, traer esperanza. Hermanos, aferrémonos cada día, hermanos, a la promesa que Dios nos ha hecho de la vida eterna. La muerte para nosotros los creyentes es el comienzo de nuestra verdadera vida eterna. Increíble. La muerte es el comienzo para nosotros. Oremos y deseemos la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vivamos con esta esperanza ardiendo cada vez más en nuestros corazones, hermanos. En medio de las pruebas, recordemos la esperanza que tenemos. En medio de la muerte, recordemos la esperanza que tenemos. En medio de las dificultades, de las angustias, recordemos la esperanza que tenemos. Aún en medio de tantas tribulaciones, recordemos la esperanza que tenemos. Hermanos, no vivamos angustiados por lo que pasa alrededor de nosotros. Dios nos ha prometido vida eterna. Y eso es algo seguro, hermanos. No nos aferremos a esta vida, hermanos. No dejemos que esta vida nos arrebate el gozo de pensar y vivir confiados que esto pronto va a pasar y que estamos pasando y que estamos de pasada solamente en este mundo. Hermanos, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Aferremos y vivamos para lo eterno. Oremos.
Bendito Dios, quiero darte las gracias por tu amor, Señor, por el Evangelio, por tu obra en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, por salvar viles pecadores, por habernos escogido desde delante de la fundación del mundo, para que seamos salvos, para que crezcamos en el conocimiento de tu palabra, para producir en nosotros vidas santas y piadosas. Señor, trabaja en nuestras vidas, trabaja en nuestros corazones y ayúdanos a vivir con esta gran esperanza gloriosa y bendita de la vida eterna que tú has prometido, Señor, para tus escogidos. Ayúdanos a vivir con esta gran esperanza y fundamentarnos en ella para tener un ministerio, Señor, que glorifique tu nombre. Ayúdanos, Señor, a tener una cosmovisión bíblica de nuestro ministerio. Amén.